Pareciera que hay una necesidad por algo más. ¿Dónde está la voz de estas otras formas de conocer, estas epistemologías, estas otras formas de escribir, de narrar, de relatar, de leer, que nos permiten entablar un diálogo con lo que ha sido nuestra historia e incluso nos dan la oportunidad de narrar un nuevo presente? Hemos tenido que sufrir el desarraigo de nuestro territorio, que no ha sido fácil volver a fortalecer los principios culturales de cada pueblo. La lucha tiene que continuar. Nosotros no nacimos para semilla, algún día nos vamos a morir. Y lo importante de esto es que aunque uno se muera, la lucha siga. Quizá esta impotencia o desazón a la que nos enfrentamos cuando creemos estar haciendo esta verdadera y única filosofía no es más que una ilusión. A lo mejor desconocemos estas otras formas y los diversos caminos que existen para hacer filosofía. Entonces, ¿por qué no empezar a explorarlos e incluso a trazarlos? Pero una verdad donde empecemos a descolonizar esa mirada discriminatoria, racista. Y si hacemos una radiografía de nuestro presente, viajando allá en donde un proceso de violencia tuvo lugar, ¿qué podríamos encontrar al explicar nuestro modo de pensar? Yo no le doy a los paras, pero sí le doy a la guerrilla, o yo le doy a la guerrilla y no le doy a los paras. Somos gentes de bien, que hemos defendido la democracia y la libertad, que creemos en los principios fundadores de esta república. Cantinflas, ¿cuántas veces voy a decirte que la historia no se puede cambiar? ¿Qué tal que nuestra sociedad hunda sus raíces allí en donde la encomienda, por ejemplo, forjó una estructura económica y política que después se convertiría en el modo de vida de una sociedad que nos presidió? Digo que yo también tengo derecho a opinar, y yo opino que este sistema de plano es muy gacho y muy peligroso. Quizás algunos deberían tener a la filosofía en Colombia como la más lograda de todas, en tanto su historiografía la ha visto siempre como un producto sumamente tardío. Sin embargo, ni aun los más hegelianos estarían dispuestos a esto, ni para antítesis les servimos. Queremos hacer filosofía en Colombia, pero ¿quién habla de eso? Dicen que es puro cuento, pero todos escuchamos y contamos historias. ¿Por qué no estar más atentos y seguir ese rastro? ¿Cómo? ¿Cómo será dejarlo morirse, no? Pero qué rico haberse muerto. Y si le dicen usted sí que es inteligente, decir yo no soy inteligente. Si algo hay bueno en eso, es de la inteligencia, y yo no soy la inteligencia, yo soy el cuerpo mental. Bueno, y son personas tan importantes y tan grandes psicólogos que ni siquiera conocían lo que ellos mismos sentían al respecto. El progreso es el azote que nos escogió Dios. También la historia nos muestra que nosotros hemos resistido para pervivir en el tiempo y el espacio. Un saludo cordial. Durante este pequeño espacio quiero hacer un comentario a un texto con contenido filosófico. Sin embargo, no se trata de un texto académico, sino de una novela. Varias novelas de la literatura colombiana tienen a filósofos reales o ficticios como sus protagonistas. Podemos pensar en Cómo perderlo todo, de Ricardo Silva Romero,
en Pasajero Walter Benjamin de Ricardo Cano Gaviria, y a ese grupo pertenece la novela de la cual quiero hablarles. Se titula Pensamientos de guerra, del escritor Orlando Mejía Rivera. El protagonista de Pensamientos de guerra es un profesor de filosofía, experto en Ludwig Wittgenstein y sobre todo interesado en las razones vitales que llevaron a Wittgenstein a escribir el que probablemente sea su libro más importante y más influyente, el Tractatus Logico-Philosophicus. Este profesor de filosofía es secuestrado, nunca se sabe por quién ni por qué motivo, metido en una fosa al sol y al agua, con los ojos vendados, y entonces, para no enloquecerse, este profesor empieza a imaginarse la biografía de Wittgenstein, en particular durante los años de la Primera Guerra Mundial. Wittgenstein peleó en la Primera Guerra Mundial y fue durante ese tiempo que concluyó el Tractatus. Entonces, Pensamientos de guerra nos permite hacer un paralelo entre las penurias de este profesor de filosofía secuestrado, viviendo una guerra que asumimos es la guerra colombiana, aunque nunca se dice de manera explícita, y las penurias de Wittgenstein viviendo la Primera Guerra Mundial y componiendo su libro. Así, varias ideas fundamentales del libro de Wittgenstein están en clave novelada presentes en Pensamientos de guerra. Por ejemplo, la tentativa de desaprender esa confusión creada por el lenguaje, pero con base en las herramientas del mismo lenguaje, y luego, diría Wittgenstein, deshacerse de esa escalera. A ese respecto dice el personaje Wittgenstein de Orlando Mejía Rivera: el lenguaje es muy estrecho y limitado para reflejar lo inefable. Por eso mis palabras se vuelven absurdas cuando intentan atrapar lo que está más allá. ¿Más allá de qué? Creo que del espacio lógico del mundo. ¿Más allá de quién? Creo del lenguaje y del pensamiento mismo. Escribir entonces para arrojar después la escalera. Otro tema fundamental de Pensamientos de guerra tiene que ver con lo inenarrable que es precisamente la violencia, y sobre todo la violencia gratuita, esa violencia que sentimos profundamente pero que a veces no podemos decir con palabras. Y a ese respecto hay otra idea típicamente wittgensteiniana, que es la diferencia entre decir y mostrar. El lenguaje, por ejemplo, no puede hablar de sí mismo, pero puede mostrar la relación entre el lenguaje y el mundo. Y lo mismo le aplica a Orlando Mejía Rivera al contexto de la violencia en la novela. Dice el personaje Wittgenstein de Mejía Rivera frente al cuerpo de uno de sus amigos, Lichko, mutilado por una bomba. Mi cuerpo y el cuerpo despedazado de Lichko pertenecen a los hechos del mundo, pero mi dolor y la angustia de Lichko están fuera del mundo, no son hechos del mundo. Mis ojos miran el mundo, pero la mirada proviene de un punto más alto que el alcance lógico del lenguaje que somos capaces de pensar. Pensamientos de guerra, entonces, es una novela que nos permite reflexionar sobre la filosofía, sobre el lenguaje, pero sobre todo sobre la violencia y sus efectos, y por eso la recomiendo tanto para aquellos que conocen a Wittgenstein como para quienes no lo conocen. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Marcela Sánchez, soy estudiante del programa de doctorado en Filosofía y por invitación de la facultad, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, les voy a presentar mi tesis en 3 minutos. Mi tesis se titula Agustín, defensor de Ticone. Agustín siempre tuvo un interés muy especial en la Sagrada Escritura, al mismo tiempo siempre supo que acercarse a ella era una tarea difícil. Hay 4 obras en donde podemos encontrar elementos que nos permiten entender ese modo en el que Agustín se acerca a la escritura. Los primeros 2 textos son del periodo del presbiterado, es decir, fueron escritos entre el año 391 y 395. En este periodo, Agustín escribió 14 obras. De esas 14, 5 son sobre textos bíblicos y hay 2 que revisten un interés especial para mí: el comentario literal al Génesis y la exposición de la carta a los romanos. Ambos textos quedaron inacabados. En las retractaciones, Agustín nos dirá que prefirió no terminar estos proyectos porque excedían su capacidad, porque no contaba con el conocimiento ni con las herramientas para terminarlo. El tercer libro que es importante dentro de mi estudio es la Doctrina Cristiana. Este texto también estuvo inacabado durante cerca de 30 años. Agustín lo comienza a escribir en el año 396 y lo completa en el año 426, cuando, haciendo una revisión de su obra, se da cuenta que estaba incompleto. Hay muchas hipótesis acerca de por qué Agustín interrumpió la escritura de Doctrina Cristiana. Sin embargo, lo que nos interesa es que cuando Agustín encontró la obra incompleta y decide terminarla, lo que hace inmediatamente después de la interrupción del pasaje en donde quedó interrumpido la obra es incorporar las reglas del teólogo donatista Ticonio. La
cuarta obra que nos permite entender la relación entre Agustín y la escritura es, por supuesto, Las Confesiones. Agustín compone las Confesiones entre los años 397 y 401, es decir, más o menos por el mismo tiempo en el que Doctrina Cristiana queda interrumpida. Sobre las Confesiones, lo interesante es que los últimos 3 libros son un comentario al Génesis, son una obra, unos libros sobre la escritura. Es decir, esto inmediatamente nos tiene que hacer pensar que para la escritura de las Confesiones, años 397 a 401, Agustín ya había resuelto los problemas de hermenéutica y exégesis bíblica que tenía en el periodo del presbiterado. Mi pregunta entonces es, ¿qué pasó en este corto periodo de tiempo, más o menos 10 años, en los que Agustín pasó de tener muchos problemas con la escritura a resolverlos y encontrar un camino adecuado para su interpretación? Mi hipótesis es que conoció al teólogo donatista Ticonio. Más aún, yo quiero ver si podemos considerar a Ticonio y su obra una clave interpretativa del pensamiento de Agustín, tanto en el ámbito exegético como en el hermenéutico, y al mismo tiempo en el campo eclesiológico y escatológico. Ese es mi proyecto. Feliz Día de la Filosofía. El otro y la diferencia, injusticia, tesis doctoral. Preludio, la insoportable gravedad del ser. Esta paradoja, a propósito de la obra del autor checo Kundera, pretende señalar un rumbo a la presentación del video. Planteamiento del problema de investigación. La filosofía ha asumido un compromiso desde antes de Heidegger con el ser, el ente, la diferencia ontológica, la metafísica de la presencia. Esta manera de ver y comprender el mundo reside en una tradición filosófica de Occidente que se concibe como única y predominante y desconoce en otros pueblos, otras latitudes, diversas maneras de ver y comprender el mundo. Desde la crítica al ser, abrir un camino de especulación filosófica en el contexto de América Latina para rescatar el otro, la proximidad, el nosotros en el camino de la ética y la justicia. Desde los clásicos europeos negó nuestra existencia, trató la discriminación, la esclavitud y la explotación como connaturales en este lado del mundo, legitimó con el derecho y la religión el despojo, la esclavitud, los castigos y hasta el exterminio de poblaciones amerindias y afrodescendientes. América Latina, que la vivimos, la representamos, la reflexionamos, se constituye en escenario principal para la confrontación de tesis y teorías que reconozcan nuevos horizontes. Del problema, la filosofía en América Latina apenas viene abriendo camino para confrontar la validez y la propia racionalidad de los presupuestos filosóficos y axiológicos de una tradición centenaria, pero encuentra en su devenir toda clase de obstáculos teóricos y prácticos que niegan su autonomía. El logocentrismo, la racionalidad, tiene solo una vía de comprensión y reconocimiento. La ciencia, la técnica contribuyen a constituir la homogeneidad del pensamiento y a justificar la dominación. Todo lo que esté fuera de la episteme misma, que se asienta sobre bases aparentemente sólidas, autopoéticas, no reconoce ninguna exterioridad. Objetivos. Principal, contribuir a la consolidación de una propuesta filosófica desde los planteamientos de Derrida, en tanto la deconstrucción, de Levinas, en tanto la importancia del otro, el valor de la diferencia, y desde Dussel, en tanto la filosofía de la liberación. Específicos, en tanto la deconstrucción, en la justicia, la realización de los derechos, descubrir aporías, anatemas y contradicciones. Introducir la ética a partir de la experiencia del otro y de su proximidad. Sustentado en la deconstrucción, procurar reconocimiento de nuevos sujetos de derecho hacia un paradigma biocultural que legitime nuevos enfoques diferenciales, territoriales, de género y de derechos.